Hoy empezaremos a trabajar algunas de las distribuciones de probabilidad teóricas y pues vamos a ver su origen, vamos a ver pues algunas de las aplicaciones de ellas en contextos muy particulares, como por ejemplo el lanzamiento de dados o como el lanzamiento de monedas también, ¿no? Los volados. Entonces, básicamente sobre de eso ahorita vamos a trabajar. Bueno, vamos a empezar con uno de los ejemplos de probabilidad más básicos, que es el lanzamiento de dados. Entonces, pues en principio, cuando tenemos que lanzamos algunos dados, finalmente, pues suponiendo que los dados, todos tienen, eh, todas las caras tienen la misma probabilidad de caer, quiere decir que el dado no está cargado, pues entonces en el dado se pueden, los resultados posibles pues son que caiga 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y si no hay, si no se considera el hecho de que los dados estuvieran cargados, pues entonces lo que va a pasar es que la probabilidad de que caiga 1, digamos, pues va a ser 1/6. O sea, esto que acabo de poner aquí, pues es el espacio muestral. Entonces, si yo tengo el espacio muestral de 6, todos con la misma probabilidad, pues la probabilidad de que caiga 1 es 1/6, la probabilidad de que caiga 2 es 1/6 y todos los demás pues son iguales, ¿no? Así hasta la probabilidad de que caiga 6 en el dado es 1/6. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos la gráfica de esta probabilidad, pues a 1 le va a corresponder un sexto. Entonces, ahí tendríamos como al 2 le va a corresponder un sexto, al 3 le va a corresponder un sexto, al 4 igual y así lo mismo al 5 y al 6. Y entonces, en este caso, esto es lo que se llama una probabilidad uniforme. Entonces es una probabilidad teórica que siempre todos los valores tienen la misma probabilidad y entonces tal cual pues los divido entre el número de veces que aparecen, ¿no? Entonces este es pues uno de los tipos de probabilidades más sencillas y si se fijan ya no tengo que estar pensando en lanzar los dados para ver si realmente ocurre que cada uno tiene una probabilidad de un sexto, sino que lo que estoy haciendo es que de forma directa estoy asumiendo que todos tienen la misma probabilidad, que el dado no está cargado y por lo tanto, pues que en este caso tengo estas probabilidades. Si ahora pienso en el lanzamiento de dos dados, pues la historia es distinta, porque lo que me interesa, por ejemplo, pues lanzando dos dados donde cada uno tiene un número del 1 al 6, pues entonces tengo que pensar en cuál es el espacio muestral de mis resultados. Entonces, lo que tendría que pensar, pues, es en las posibilidades de lo que sumen esos dados. Entonces, por ejemplo, mi espacio muestral sería, empezaría en 2, porque lo menos que puede ocurrir, pues, es que los dos dados caigan en 1 y entonces tendría que la suma de ellos sería 2. Entonces, también voy a tener otros casos en donde la suma de ellos sea 3 o 4. Y así, mi último resultado posible es que los dos dados cayeran en 6, que es lo más grande. Y en ese caso, pues, el resultado posible sería 12. Sin embargo, con todo y que para un solo dado es completamente uniforme la probabilidad, todas las probabilidades para cada dato son iguales, aquí no es así. Aquí de hecho tengo que pensar pues en las probabilidades como todas las combinaciones posibles que me pueden dar cierto valor. Entonces, imagínense que tienen un dado azul y otro dado rojo, ¿no? Entonces tienen un dado azul con, ahorita voy a, y tienen otro dado rojo. El hecho, digo, lo de los colores,
Solo importa por una razón, para que vean que no es lo mismo cierta combinación que otra, ¿no? Entonces digamos, si yo tengo mis dados de esta forma, entonces tengo mi dado azul y mi dado rojo, pues entonces, por ejemplo, voy a empezar a considerar las opciones de obtener el 2. Entonces, las opciones de obtener el 2 pueden ser que en uno de los dados caiga 1 y en el otro caiga 1. Y todas esas posibilidades, bueno, ahorita voy a empezarlas a contar para ver en qué caso hay más probabilidades que otro. Primero quisiera preguntarles, antes de continuar, ¿cuál creen que es el número más probable que caiga, tomando en cuenta que va a ser la suma, que se obtenga de la suma de puntos al tirar 2 dados? Antes de continuar, me gustaría que se tomaran un momento para pensar esto. O sea, ¿alguna vez han pensado qué número creen que va a salir más como suma? Piénsenlo un momento y ahorita vamos a empezar a construirlo para que tengan como la respuesta. Vamos a empezar con el análisis. Por ejemplo, si tuviéramos que en el dado azul cae 1, pues las posibilidades de lo que podría caer en el rojo serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? O si en el 2 vemos que puede caer en el primer dado, que es el azul, cae 2, pues podemos ver que en el rojo cae en 1, 2, 3, 4, 5 hasta 6, ¿no? Y lo mismo si en el dado azul cae el 3. Esto mismo, digo, ahorita lo voy a poner también para 4, 5 y 6, pero digamos que si yo tengo esto, pues entonces ya tengo todas las posibilidades de lo que puede ocurrir. Entonces, lo que tengo que ver es cada una de estas sumas cuánto me da y ver cuántas de estas aparecen como posibilidades a la hora de contarlas. Entonces, para cada uno de los casos voy a poner atención en lo que suman. Por ejemplo, este suma 2, este suma 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Aquí tengo que este suma 3, este suma 4, 5, 6, 7, 8. Este suma 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y lo mismo con los que van de 4, ¿no? Entonces este suma 5, este suma 6, este suma 7, este suma 8. Y así entonces tengo todas las opciones de lo que pueden estar sumando cada pareja de datos. Entonces, eso a lo que nos va a llevar es a poder obtener las probabilidades de lo que les había dicho que pensaran, de cuál de los números es más probable. Por ejemplo, si observan estos números, el 2, ¿cuántas veces aparece? O sea, ya en la suma directamente, ¿no? Entonces, aquí aparece solo esta vez y en ninguno de los otros en gris está y tampoco vuelve a aparecer en ninguno de los demás. Entonces, por ejemplo, el 2 es un número que va a aparecer pocas veces y que va a tener como suma poca probabilidad. De la misma manera va a pasar con el 12, ¿no? El 12, por ejemplo, pues solo aparece aquí en 6,6 y no hay otra forma de que aparezca. O sea, es la única. Entonces, aquí ya puedo empezar a pensar pues en que cada uno de los valores
pues va a tener diferentes maneras de aparecer. Entonces yo puedo hacer una distribución de probabilidad, pero ahora es una distribución de probabilidad teórica. No es que le pregunté cuántas veces cayó cada dado ni nada, sino que lo estoy obteniendo directamente pues de cómo son los resultados teóricos, o sea, porque realmente yo no estoy lanzando los dados, sino que estoy viendo que si no están cargados y todos tienen las mismas posibilidades, pues cuáles son las combinaciones que puedo tener. Entonces, por ejemplo, esto me va a llevar a construir justamente una distribución de probabilidad, pero esa distribución de probabilidad va a ser teórica. O sea, yo voy a tener el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12, que son todos los posibles resultados que tengo. Entonces, digamos que esta variable va a ser la suma del tiro del lanzamiento de dos dados. Y aquí pues voy a tener la frecuencia y voy a tener la frecuencia teórica de cuántas veces tiene que aparecer. Por ejemplo, ya vimos que el 2 solo aparece una vez y que el 12 solo aparece una vez en todos mis resultados. Pero ahora tengo que contar, por ejemplo, cuántas veces aparece el 3, cuántas veces aparece el 4 y eso me va a llevar a ver cuál sería como la probabilidad de que se obtengan estos valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 3. Si ahora me fijo en el 3 aparece aquí y aparece acá. Aparece como 1, 2 y como 2, 1. Para eso puse los colores de los dados, para diferenciar, porque justamente el tiro que salga en el azul 1 y en el rojo 2 es distinto a que salga en el azul 2 y en el rojo 1. Entonces veo que aparece dos veces y veo que todos los otros valores son mucho más grandes. Entonces, por ejemplo, el 3 aparece dos veces. Y en contraste, de una vez voy a ver lo mismo con el 11. El 11 aparece como 5 y 6 y como 6 y 5. Solo aparece también dos veces. Entonces, como pueden ver, ya hay cierto patrón de comportamiento en la forma como van apareciendo los datos, ¿no? Entonces, cómo aparece el 1, cómo aparece el 2, cómo aparece el 2, cómo aparece el 3. Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, el 4, en cuántas opciones puede aparecer. Entonces, el 4 puede aparecer, puedo ver que aparece aquí y aparece aquí. Y en todas las otras opciones no aparece porque pues ya son números más grandes, entonces el 4 aparece 3 veces. Y por otro lado voy a hacer también lo similar con el 10. El 10 aparece en estas tres opciones y son las únicos que aparece porque en los valores más pequeños pues el 10 no se da. Entonces tengo 3. Entonces, como pueden ver, voy aumentando. De hecho, si ustedes hacen las cuentas, pues van a poder ver que el 5 aparece 4 veces. Si ustedes se regresan ya a los datos, pues podrán contar efectivamente que aparece 4 veces. El 9 aparece 4 veces. El 6 aparece 5 veces. Lo mismo que el 8 aparece 5 veces. Y el que aparece más veces es el 7, que aparece 6 veces. Entonces, si yo la pregunta que les hacía al inicio, que es si al tirar dos dados, ¿cuál es el resultado o la suma que más veces va a aparecer? Pues resulta que es el 7, porque el 7 va a aparecer en varias formas. Va a aparecer como 4 y 3, va a aparecer como 5 y 2, va a aparecer como 6 y 1, pero también aparece como 3 y 4, como 2 y 5 o como 1 y 6. El asunto de diferenciar como los dados en los que está cayendo, esta parte de los colores, pues sobre todo lo uso de forma didáctica para que puedan identificar que no es lo mismo el 1-2 que el 2-1, ¿no? Porque son en dados diferentes. Entonces, por eso lo estoy contando de esta manera. Entonces, esta es mi distribución de probabilidad y es una distribución de probabilidad teórica. Y si ustedes hacen la suma de estos datos, pues lo que obtendrán son 36, que tiene lógica con lo que tengo aquí, ¿no? 6 veces el 1 con todas las combinaciones, 6 veces el 2 con todas las combinaciones. Lo mismo el 3, el 4, el 5 y el 6, entonces 6 por 6 pues son 36, que son el número total de opciones que yo tengo. Entonces esto me lleva a una distribución de probabilidad
que es una distribución de probabilidad muy interesante y que es una distribución de probabilidad teórica, ¿no? O sea, estoy viendo como un fenómeno aleatorio que es muy sencillo, como tirar dos dados, pues me está llevando a una distribución que ya no es uniforme, que va a tener ciertas características. Bueno, ahorita de hecho iba a hacer la gráfica aquí, no va a caber, o sea, tengo que tener los valores para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿no? El 12, bueno, casi no se ve, pero ahí tengo el 12. Y entonces, pues puedo ponerlo como probabilidades o como frecuencias, pero cada uno de ellos, si yo tomo como probabilidades, pues va a ser las frecuencias relativas que habíamos visto y que en este caso es 1 sobre 36 o sobre 36 y así cada 1 sobre 36 que es el total. Entonces, todo esto, pues como probabilidades, me va a dar como diferentes alturas. Yo aquí puedo ponerlo, pues puedo ponerlo en escala, ¿no? Entonces digamos que esto represente 1 sobre 36, 2 sobre 36, 3 sobre 36 y así. El valor más alto que tengo va a ser 6 sobre 36. Ya vimos que este es el que aparece más veces. Todos los demás aparecen pues menor número de veces, su frecuencia y su probabilidad, por lo tanto, es menor. Si yo hago la suma de todos estos me da 1. Entonces, tengo una distribución de probabilidad. Es una distribución de probabilidad teórica porque no, como decía hace un momento, no es que le pregunte cuántas veces salió cada dado o cuántas veces se repitió cada suma. Si esto yo lo hago con dados que no están cargados y lo hago un número de veces bastante grande, los resultados que voy a tener van a ser muy parecidos a los que en teoría tengo aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 2 va a aparecer una vez de 36. El siguiente 2 veces de 36, 3 veces de 36 y así voy a tener mis, estoy tratando de hacer las barras más o menos del mismo tamaño. Entonces, este es el valor más grande que obtengo, que es 6 sobre 36. Y después, todos los demás, pues empiezan a ser simétricos, ¿no? En el 8 tengo que va a ser 5 sobre 36, 4 sobre 36, 3 sobre 36, 2 sobre 36, hasta llegar a 1 sobre 36. Bueno, la gráfica no me quedó muy bonita, pero finalmente se puede apreciar cuál es teóricamente cómo tendría que verse la distribución. Entonces, toda esta información lo que me dice es, si yo tiro dados que no están cargados, el número que es más probable que aparezca es el 7 y lo que es menos probable que aparezca pues es el 2 o el 12, ¿no? Y entonces ya vimos cuál es la justificación de por qué estamos construyendo esta distribución teórica. Entonces, así como acabo ahorita de construir esta, voy a construir una ahora para volados, que quiero construirla de dos formas. La voy a hacer primero también como un diagrama de árbol y luego vamos a contar como las probabilidades de cada cosa y a partir de eso pues ustedes van a poder realizar algunos ejercicios para poder encontrar otras probabilidades teóricas y de hecho el lanzamiento de monedas donde todas tienen donde estoy suponiendo, por ejemplo, que estoy lanzando nada más 2 monedas, o que estoy lanzando 3, o que estoy lanzando 4, o que la misma moneda la lanzo cierto número de veces, que es equivalente, pero siempre y cuando la moneda no esté cargada y tenga la misma probabilidad de que caiga solo águila, decía que bueno, en otros países que no son México les llaman cara o cruz, por ejemplo, entonces tengo la misma probabilidad de ambas y entonces cuando empiezo a hacer las combinaciones así como hice con 2 dados,
cuando empiezo a hacer las combinaciones con las monedas, pues también empiezo a obtener diferentes resultados, ¿no? Entonces, ahorita vamos a empezar a hacer esa construcción y esa construcción me va a llevar a, pues a conocer una de las distribuciones teóricas que son más famosas y utilizadas, que es la distribución binomial. Entonces, voy a hacer primero el ejemplo y luego vamos a calcular la distribución binomial. Ahorita solamente es como la introducción, de dónde sale, cómo se hace. Les decía, ustedes van a tener que hacer también algunos ejercicios, pero después de eso vamos incluso a usar ciertas aplicaciones en donde tenemos el modelado y tenemos los valores de la distribución para poder pues calcular cuál sería la probabilidad por ejemplo, en el caso de las monedas, de que caigan tal cantidad, por ejemplo, 5 soles y yo tiré 8 veces la misma moneda, ¿no? Entonces vamos a hacer como esos cálculos y después vamos a ver también cómo eso mismo puede aplicar a otro tipo de fenómenos. O sea, cómo ya la modelación teórica resulta que la puedo usar como una herramienta para hacer pues sí, para poder calcular probabilidades de fenómenos muy concretos. Entonces, pero por ahora, bueno, vamos a hacer el caso de las monedas. De hecho, bueno, voy a aprovechar un poquito para hablar, antes de empezar con la parte matemática, también para comentar lo del águila o sol, ¿no? Esta es una moneda de 1823 en México, justamente recién pues ya declarada la independencia. Y entonces una característica era tener el águila de un lado, lo cual todas las monedas todavía siguen conservando, y lo que va cambiando es lo que hay del otro lado del águila, y en este caso era pues es un gorro frigio es de una zona de Asia, pero que se convirtió para esa época como en el símbolo de la libertad. Y entonces se ven unos rayos saliendo de ahí y entonces es como el sol y por eso el nombre de águila y sol en el caso de las monedas mexicanas para los volados, ¿no? La mayoría de las monedas ahora pues no tienen sol de uno de los lados, sin embargo pues esto se conservó. Digo, esto nada más es como una parte histórica como para poner en contexto lo de las monedas y ahora sigo con la parte matemática. Entonces, bueno, para entender vamos a trabajar entonces con el lanzamiento de dos monedas primero. Entonces, primero voy a hacer un árbol para ver cómo se verían como las opciones. Entonces, digamos que yo tengo una primera moneda y entonces, pues esta puede caer en sol o águila. Y esto puede verse con monedas distintas o con la misma moneda tirada varias veces, como modelo es exactamente igual, siempre y cuando la moneda no esté cargada. Y entonces, por ejemplo, si ya hice un primer lanzamiento, si hago el segundo, pues lo que va a pasar es que, suponiendo que la primera cayó en sol, pues puede ocurrir que la segunda caiga en sol o en águila. Y suponiendo que la segunda cayó en águila, pues puede ocurrir que la siguiente caiga en sol o en águila. Entonces, mis resultados posibles serían sol, 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 águila. O sea, esto puede leerse directo de como del mismo árbol. O sea, sol, sol sería primera cayó sol, segunda cayó sol. Entonces, de ahí es donde viene esa primera. Luego, si yo tomo sol águila, pues sería primer lanzamiento sol, pero segundo águila. Entonces es como ir recorriendo el árbol en todas sus opciones. Otra es que primero haya sido águila y la siguiente fue sol. Entonces la siguiente opción es águila sol. Y la última opción que voy a tomar pues es que fuera águila y la siguiente águila. Entonces en este caso tengo esas cuatro opciones y esas cuatro opciones me van a llevar a
pues todos los resultados posibles, ¿no? O sea, en este caso con el árbol, pues si yo recorro todas las ramas del árbol, son sol, 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 águila, águila, sol o águila, águila. Entonces, ahora sí, cada una de estas pues tiene la misma probabilidad, pero para poder calcular cuáles son las respectivas probabilidades, pues lo que tengo que ver, por ejemplo, es que cada una de estas pues me va a representar como resultados en una distribución de probabilidad. Entonces, si yo tengo mi distribución de probabilidad, mis opciones, si yo no me fijo como en los posibles resultados, en el orden sobre todo, sino en los resultados sí, pero en el orden no. Entonces, mis opciones serían que dos sean sol, que una sea sol o águila, donde el resultado inverso también cuenta, o que ambas sean águila. Entonces, si yo construyo la distribución desde el punto de vista de pues de las opciones, entonces quiere decir que las dos sean sol, pues es una de las cuatro opciones que tengo, ¿no? Que sea una águila y otra sol, donde no tomo en cuenta el orden, sino nada más que pueden caer una y una, pues serían entonces dos opciones. Y que fuera águila y águila, tengo una opción. Entonces, en total, pues mis opciones son cuatro. Y por lo tanto, mi frecuencia relativa, es decir, mi probabilidad, pues es 1 entre 4, 2 entre 4 y 1 entre 4, que al sumarlo me da 1. Todo esto lo puedo poner de manera decimal. Y entonces, por ejemplo, si a partir de esto yo me pregunto, bueno, primero, al lanzar dos monedas, ¿cuál es la probabilidad de que ambas caigan en sol? Entonces, a partir de esto, pues yo ya sé que esa tiene una probabilidad de 1 sobre 4, es decir, de 0.25. Si la pongo en porcentaje, sería del 25%. O si digo cuál es la probabilidad de que una caiga en águila y otra en sol, independientemente, insisto, del orden. Pues entonces, si yo regreso a mi tabla, tengo que son sol y águila o águila y sol, que son dos opciones de las cuatro que pueden caer, ¿no? Entonces, 2 sobre 4, que sería 0.5 y que sería un 50%. Y lo mismo, bueno, si fueran que caigan dos águilas, pues puedo poner águila, águila, y entonces ya tengo también los resultados. Entonces, pues esto sería, por ejemplo, empezar a combinarlas. Si yo hago la gráfica de esto, pues mis resultados serían, aquí lo voy a poner como sol, 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 águila y águila, águila, ¿no? Entonces, mis resultados son, pues esto es 0.25 o un cuarto y esto es 0.50. Entonces, quiere decir que que sol, sol tiene un cuarto, sol, águila tiene un medio y águila, águila tiene un cuarto. Entonces, esta es una distribución de probabilidad que es importante, que es la distribución de probabilidad binomial. Entonces, una de las formas de modelarla, pues es, cuando yo hablo de la distribución de probabilidad binomial, tengo que hablar de dos parámetros que se les llama usualmente N y P, ¿no?
A uno se le llama N y a otro se le llama P. N en este caso, digo, cuando lo represento por monedas, pues va a ser 2, que es el número de monedas que están involucradas en el proceso. Y P es cuál es la probabilidad, en este caso, de que caiga sol. En este caso, como es sol o águila, yo la puedo medir como cualquiera de las dos. Pero en principio yo sí tengo que fijar la probabilidad de lo que voy a contar. Entonces, en este caso, por ejemplo, la probabilidad de sacar sol, nada más tirando una sola moneda, pues en este caso es del 50%. Entonces quiere decir que esta distribución de probabilidad, estaríamos hablando de la distribución binomial cuando n vale 2 y p vale 0.5 o 0.50. Entonces vamos a construir algunas otras. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ahora en lugar de tener 2 monedas, tomamos 3 y considerando lo mismo, que la probabilidad de que caiga sol o de que caiga águila sea exactamente del 50%? Y entonces, pues una posibilidad es hacer mi árbol, ¿no? Entonces, con el árbol, pues yo lo que sé es que aquí puede ser sol o puede ser águila, digamos el primer tiro. El siguiente puede ser sol o puede ser águila, si cayó sol, ¿no? Entonces, esto lo voy a leer como, si yo me voy por aquí, pues sería que caiga sol y que caiga sol, o que caiga sol y que caiga águila. Y la siguiente sería, por ejemplo, que caiga águila y luego que caiga sol, o que caiga águila y luego que caiga águila. O sea, es primer tiro, segundo tiro. Pero si tengo 3 monedas, pues cada una de ellas va a tener 2 opciones, que van a ser sol y águila, y también sol y águila para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, entonces aquí, pues, para retratar qué opciones tengo, o sea, qué es lo que puede estar pasando, pues lo que puedo tener es 3 soles, puedo tener sol, sol, águila, ¿no? Que sería el siguiente camino, el sol, águila, sol, sol, águila, águila. Entonces, que el primer tiro sea sol, con eso ya terminé todas las opciones. Ahora, mis otras opciones es que serían águila, sol, sol, águila, sol, águila, 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 sol o águila, águila, águila. Entonces, aquí acabo de retratar todo lo que está en este árbol, recorriendo como todas las ramas posibles, que son todas las opciones. Entonces, todo esto yo lo puedo resumir en una distribución de probabilidad. Ahora, por ejemplo, lo voy a poner en el número, lo voy a poner de otra forma. El número de soles con 3 tiros, ¿no? 3 lanzamientos. Y entonces, pues puedo tener como resultados, yo podría tener 3 soles, 2 soles, 1 sol o 0 soles. Y entonces, pues sobre esto voy a hacer mi distribución de probabilidad. Entonces, por ejemplo, tener 3 soles, pues nada más es esta opción, que es una. Pero si yo quiero contar tener 2 soles, pues puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, y ya, son las únicas que tienen 2 soles, entonces son 3 opciones. Si yo quiero contar las que tienen un sol, pues son esta, esta o esta, entonces también son 3. Y las que tienen 0 soles, pues es nada más esta. Entonces, en total, las opciones que yo tengo son 8. Y entonces yo puedo sacar la probabilidad, que van a ser las frecuencias relativas, que va a ser 1 sobre 8, 3 sobre 8, 3 sobre 8 y 1 sobre 8. Entonces puedo tener, por ejemplo, el cálculo de al tirar 3 monedas, o sea, voy a escribirlo así. Bueno, al lanzar 3 monedas, ¿cuál es la probabilidad de
obtener, por ejemplo, 2 soles. Entonces, 2 soles tengo que son las 3 opciones que dije, entonces son 3 sobre 8, que si hago la cuenta, esto me da 0.375 y que si lo pongo en porcentaje es 37.5%. Entonces, lo mismo sería, por ejemplo, para cuál es la probabilidad de obtener solo un sol, o puedo tener cuál es la probabilidad de obtener, por ejemplo, 0 soles, que en ese caso pues sería el que tuviera puras águilas, ¿no? Entonces, esa sería 1/8, que es 0.125, y que si lo pongo en porcentaje es 12.5%. Entonces, como pueden ver, pues con esto ya tengo una idea de cómo puedo ir construyendo mi distribución. Entonces, en este caso ahorita voy a poner para 0, 0 soles, que sería uno de los casos. Entonces, este va a ser 0, 1, 2, 3. O sea, lo máximo con 3 soles, pues puede ser que tenga entre 0 y 3 soles. Y entonces mis resultados en probabilidades van a ser 12.5, no va a ser una de ellas. Entonces, digamos, puedo ponerlo aquí, 0.125. Luego, la de tener un sol, pues va a ser 0.375, que es tal cual el triple de veces. Esta otra vez va a tener el triple de veces y esta va a tener también 0.125. Entonces son como mis resultados. Yo los puedo poner, bueno, cada una de ellas le puedo poner su propia barra, como una especie de gráfica de barras. Y entonces esta sería la gráfica de la distribución binomial para n igual a 3 y p igual a 0.5. Entonces vamos a ir viendo pues el análisis de qué pasa con diferentes valores de n, qué pasa si las probabilidades de que solo uno de los eventos, por ejemplo, que cada vez que yo lanzo la moneda, en lugar de que tuviera 50% de que saliera sol, que tuviera 60%, que tuviera 80% de que saliera sol porque la moneda estuviera cargada, o algún otro fenómeno similar. Entonces todo esto vamos a empezarlo a usar. Digo, ahorita nada más es como una primera introducción para que ustedes empiecen a familiarizar, con las distribuciones de probabilidad, y pues ya sobre esto vamos a empezar a construir algunas de las cosas. Entonces, bueno, esta sería como una primera aproximación a lo que es una distribución de probabilidad binomial. Y bueno, en un momento les voy a dejar cuál es el ejercicio que tendrían que hacer el día de hoy.